Queridos amigos, estamos llegando aquí a una familia. Vamos a preguntar, ¿quién paeñan de Upucuera Pupore? Que aquí hay una familia, ¿verdad? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Paisa pa, ave, pa y cabaña, Royumina por visitado. Bueno, que ustedes son una familia que hace muchos años de matrimonio. Años más pemenda, buenas noches, señora. 60 años, Tajina. 60 años de matrimonio. Potaité. 60 años. Vamos a pemenda, güey. En Caguazú. Bueno, vamos a presentarnos enseguida, Mandioí, porque estamos llegando aquí a la casa de esta familia. Ñande Upucuera Pupore era la hora del programa. Y nosotros justamente queremos mostrar un poco a la gente, a la familia, cómo es que se llega a 60 años de matrimonio. Sí. Y por eso queremos hablar a la juventud, queremos hablar a los matrimonios nuevos, a todo, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar por el nombre, así ya pendecuamas y vayas muy babello. Vamos a comenzar aquí con el señor. Bueno, yo soy nacido en Villarrica, me llamo Jovino Gamarra. Y me malcrié ya por Asunción, pero siempre estoy, aunque sea de paso, por mi pueblo. Sí. A Villarrica, Moitejina, Villarrica, Belarena, güey. A nacer la Loma Valentina, el lugar de hospital, hospital nacional, en sí, ese lugar. Entiendo. Bueno, entonces, villarriqueño, aquí veo al revés, ya. Bastante a mi miego. Bueno, muy bien, entonces aquí con el señor Gamarra. ¿Y usted, señora, cómo se llama? ¿Dónde nació? Yo nací en Buyapeú y me llamo Teresa de Jesús. Hablan de apellido Teresa de Jesús. Sánchez, Buyapeú. Buyapeú vio una hija peña de presidente de liberal, güey. Sí. Liberal, a tira bebé, ven. Sí. Así parece. Bueno. Era que papá salió de ahí. ¿Eres un celán de tu ave? De la revolución del 47. Oye, Bodi Parabe. Oye, Bodi Pará, súper. Ah, mira, pues qué interesante. Historia también. Bueno, entonces así, gracias por recibirnos. Orero y que se venderoga veñañemonguetamí. Bueno, muchas gracias. Vamos a mostrarnos un poco el camino. Ayajame Huecatú, 60 años de matrimonio, la familia aquí entonces, Gamarra Sánchez, Buyapea, Villarrica. Bueno, y ellos nos van a ir contando aquí su historia. Qué lindo que es encontrarnos con familias verdaderamente así, cristianas, buenas, cómo Dios les va guiando también en la vida de todos los días. ¿60? Siene Irania nace, se nace a 66. Así es que ella mucho antes, sí. Qué bien. Bueno, ¿y cuántos hijos tienen ustedes? Tenemos 5 hijos. Una nena la primera y después vinieron los varones, 4 varones. Amala y ñaca también, la mitad cuñada. No, para la eje. Ahora comanda para mi hermano Cuera. ¿En serio? La cuñada comanda página. Bueno, ¿y quién es mayor, varón o mujer? No, mujer. Ah, ella luego es, la mujer luego, ayer la comanda. 57, hace edad, 66 vio nacer. 3 años iré, vende membura. 65. Ya. Qué bien, che. Bueno, ¿y a qué edad viniste hacia Asunción? Esa la ve flechada, esa la ve yo cuáquera. Eso yo siempre digo que ha de ser cierto lo que Jesús sacó la costilla del hombre y formó la mujer. ¿En serio? Ya es a mí. Y porque yo vivía en Bucuí con una tía. Y en ese interín de mi vivencia en Ubicuí murió mi abuela. Estaba muy enferma y fuimos con mi tía allí a verla.
Y después murió ella y me decidí a venir a estar con mamá, porque me dolió mucho la muerte de mi abuela y que le queremos tanto a nuestra mamá y que mamá no podía irse porque estaba enferma, ella estaba en cama, por eso no pudo ir. Entonces le dije a mi tía, yo voy a ir a cuidarle a mamá, le dije. Y me fui a Caguazú, ya estuvimos cuando eso. A Pepe yo cuara, a ver la de Costillaname. Así es, padre. Yo estaba trabajando en la pieza así frente a la puerta y llegó él. Costurera hoy, llevéla y pone hoy la de camisa o mía, oña tende pone hoy de. Llegó él y buenos días, me dijo, buenos días, adelante. Le pasé la silla, se sentó y yo entré otra vez a trabajar. Ese fue nuestro primer encuentro, pero yo no pensé que iba a ser mi pareja ni nada, porque era una persona extraña para mí. Claro, arribeño. Arribeño y entonces, acá Guasú, bebé y cora. Caguazú, un tal. Va el arejore ya po, bebé, va el arejore ya po, bebé. Yo trabajaba en camión. A transportar mandioca, carbón en aquel entonces, cada camioncito. Y viajaba mucho en esta ruta de acá a Caguazú, zona Caguazú completo. Y Asunción. Trabajaba, agarraba al mercado de los japoneses también productos agrícolas. Y por ahí fue que nos encontramos y nos conocemos y íbamos acercándonos más y más. Hasta que un día decidimos, tenemos una historia en nuestro casamiento. Resulta que no fui aceptado de la parte de la familia de ella. Porque vender camioneros a Mandi, ahora vender. Camionero arribeño, pues. Bueno, y después sí que nos decidimos, entonces decidimos y le decimos a ese es el asesor, a mí que no pide que jati porque ahora tengo mayor de edad, más lo decidimos a la ya popea. Ay, pajape y posible, güey. Pero fue una historia, caminamos una historia regular porque Cantera Boca queda a 7 kilómetros de Caguazú del pueblo. Sí. El famoso Cantera Boca. Bueno, Jaro, pero a las 12 del día, la jueves, la Caguazú. O sea que en síntesis, güero, cañejina la de Virecona. Ajá, Ningo, pero hoy en viernes. Romenda. Upeiro jola tupaope, upei la rojola país. Ande mando Ángel, la país, más, esa era la país. El padre se llamaba el padre Ramón. Sí, no fue el padre Luis. Ahí en Caguazú. En Caguazú, en la Auxiliadora. Ay, María Auxiliadora. Sí, ahí. Y en ese tiempo, así nomás, a pejón te vas a aprender momendante, te digo, ya pola aprender cursillo, mía. No. Va a verlo ya, pues más que. Pero tengo pequeña confesión y ya directo. O sea, aprende seguro hoy, me. Ya papá, te ore lo ya por entero. Ja upei ore acompañar a la juez la iscuera roga, pero. Porque no, ya se está ahí, ahora jamás la cuatía. Ahora hoy ahí la reporta, oye muñama hoy le dijo, güey. Bueno, arrojó, oye, que la caí juez y que la país, oye, la cuña caraí, le imaretea. La finanga, que Dios le perdone. Le perdone, oye, de suegra, ¿no? Se suegra, no, pero pengo oña arrepentirse mandó a las así, cola tu papel más pero güerula y mamina va a despreciar, pues, y la se yernos y van ahí me joga güey, así, oña arrepentido, pues. No, y claro, son las cosas de la vida. Bueno, a ver, en Bogra la penderoga, ¿cuántos hermanos? Y 3 hermanos y 5 mujeres somos. 5 mujeres, P manda pa' y te oí lo cuñacuera. Sí, y una de mi hermana, que es la mayor,
decidió irse a la Carmelita. Ah, de las hermanas Carmelitas, en el convento. Sí, en el convento. Y le dijo a mamá que se iba para despedirse porque ella trabajaba acá en Asunción. Trabajaba con una familia de Salavera, se llamaba. Doctor y doctora eran el matrimonio. Y se fue, le llevó una foto de ella a mamá y a papá y no le aceptó entrar. O sea, para que entre. Dentro acepta y mover la remenda a las hermanas no acepté y cosí la Carmelita. Y no le aceptó para que entre allí. Y se puso a llorar mamá amargamente. Yo ahí dije, el día que yo me case y tenga hijos, voy a ofrecerle a Dios lo que ellos desean ser, si quiere ser sacerdote o la monja, le voy a dar, decía. ¿Y cuántos hijos ustedes tienen, me dijeron? Voy a ver, coño. 4 varones y una nena. 4 varones. Hoy copio la país, hoy con la monja, la arellera. Bueno, cómete ahí, Diácono. diácono. Diácono casado. Otro convertido, ahí mi escuela hay demasiado creyente, pero uno es mi hijo. Y después, a través de una enfermedad grave de cáncer que se curó, se convirtió creyente. Mira vos, che, oye, convertiste entonces. Mira un poco qué bien. Él su vida era del mundo. No quería, y yo siempre le decía a mi hijo, no tenés que andar así, tener su familia, tener su señora, que está preocupadísima. Yo sé porque he pasado eso también, yo le decía. Y él no, hasta llegó a odiarme, él no quería luego ni consaltar conmigo. Y después me fui, yo me confesé con el país Francisco, el finado ya. Me confesé, le conté todo mi problema y me dijo, señora, no le diga más nada a su hijo, sino rezá por él. Y así yo hacía, rezaba por él y él jugaba fútbol ahí en Santa Elena, en la cancha. Y yo no sé si escuchaba cuando yo mandaba hacer misa por él. Después él venía y me decía, mamá, ¿vos mandaste a hacer misa por Estela y por mí? Sí, le decía. A ver, cogen dura, ve parlante con yo y ve cancha, Así, y así se convirtió él. Qué bien, che. Padre, esposo, todo genial ahora. Y bueno, la hiponaina, porque dentro de la familia siempre hay situaciones difíciles, lleva, y situaciones buenas. Por ejemplo, la heredamos en el matrimonio, 60 años, 60 años de matrimonio. Pende aguante formal. Debió continuar siempre en tu trabajo, Jalamandi, o siempre, mira. Llegó un tiempo en que me dejé el camión de acá, nacionales, y viajaba en Paranaguá, trabajaba con el cónsul Justo Eri Almada en aquel entonces. Y entonces viajaba, me daba camión grande, viajaba, llegaba a Soja y traía mercadería hacia Paranaguá y Santo. Viajaba internacionalmente, viajé 9 años. Y después vine y yo pues comencé cuando era y acá en un taller mecánica. Sí. Y allá cerca de la intendencia militar
ahí en Segunda y Chile creo que estaba el tallercito que trabajaba. Entonces tengo principio de mecánica automotriz. Y después entré acá en Tokyo Motor, trabajé 11 años ahí, me dieron la oportunidad, me hicieron viajar a Chile para hacer cursos. Algunos con 3 viajes hice y me especialicé un poquito a Mitsubishi y Subaru. Entonces trabajé ahí, continué ahí. Y ya nada de camión. Después, ya todo. Ahora, ¿y cuál ponéis nada ni puede llevar la camión allá? A ver, ahora me atino y mí. Upeixe, con el tiempo, habría acá, tengo ahí el tinglado. Y hice de a poquito el tinglado y me independicé, salí, abrí acá el tallercito y me fue bien al comienzo. Trabajé con una empresa Tigo y trabajaba bien. Y muchos años, unos cuantos años trabajé en el taller. Después vine, me operé, hice poner 3 TEN. Acá tengo en la coronaria 2 y uno en la aorta. Y después en esto, hace un año y algo, me colocaron marcapaso. Entonces mi hijo y eso me dijeron, no, dejate ya el taller, dejate ya de ese trabajo. Y pues de Upijar en Bogotá motor, mía. Y sí, de todo. No ya puedo cochar con la mecánica, con la chapista, pero siempre vos tenés que estar presente, de como eje y cabeza. Y entonces cerré el taller, y ahora hace unos 3 años por ahí que cerré el taller. Hoy conseguí Aragán, pero no, jubilado. No hay jubilado. Me jubilé en IPS, gracias a Dios. ¿Qué? Entonces tengo médico, por lo menos tengo gratis, y algunos medicamentos también a la vez. Y estamos así, padre, gracias a Dios que me dio esa oportunidad de adquirir todos esos beneficios. Bueno, y ahora, la educación de los hijos, bate coba, más va la educar a los hijos, la nemena de bande, más va la oye puta sube. Que siempre me quedaba con los chicos. Y mi hija me solía decir, mamá, pero ¿cómo que vos pudiste con 4 varones y que salimos tan bien? Me dijo. Pero antes pues no había el teléfono, no había televisor, y esos son los que destruyen a los chicos. Entonces por ahí que yo me dedicaba a ellos. Me iba a la reunión y yo le decía a la directora, se estudió y China, le casamos allá en la Semenpú. Bueno, lo que van a hacer es revisar la mochila de los chicos. ¿Qué lleva? ¿Qué hicieron hoy? Entonces, sobre eso, vos tenés que estudien, que sepan, y si tienen errores, que hagan eso. Así yo me manejé con ellos. Y cuando traía su horario de examen, yo le decía a ellos, mira, ya tienen horario, comienzan los exámenes y tenemos que estudiar. Y no vamos a ver más la tele. Cuando termina el examen, recién vamos a ver otra vez la tele, le decía. Y ellos me obedecían, hacían lo que yo les decía. Y mi vaso que era la oración. Sí, rezábamos. Los primeros tiempos nuestro matrimonio se iba no tan bien. Entonces yo recurrí a me fui, me confesé y le pedí consejo al sacerdote. Y no me conformaba con eso, me fui al convento con la madre. ¿Con tu hermana? Sí. Le contaba a mi hermana, pero ellos tienen una madre. Sí, la superiora. Sí, la superiora. Con ella yo hablaba y le contaba qué podía hacer y me dijo ella, vas a llevar y vas a rezar con tu hijo cada día, los 30 días de San José. Y ese yo rezaba con ellos antes de dormir.
Y hasta ahora sigo rezando por mi hijo también. Y doy gracias a Dios porque Dios me abrió el camino para salvar mi matrimonio. Qué lindo eso. Bueno, Andela, heredamos algo de una alegría de tu familia, de tu matrimonio. Va, porque 60 años a bebé y cosas buenas, pues, día. Según la la enteroveados se pone y son creyentes, siempre cristianos. Siempre rojó la misajar, pero participar en la parte religiosa. Y después, aparte de eso, a lo mejor es un pequeño orgullo, que todos los 5 salieron debajo de ese techo, que yo mantenía. Eso nadie puede negar porque yo siempre trabajaba. Y de alguna manera sobrevivíamos. No era tan fácil la situación también. Pero siempre luchando se salva todo. Y así, y ese es que estoy contento, es mi alegría que ellos salieron todos de una sola casa, estando con papá y mamá. Y ojalá que ellos también sean así. Porque en parte pues somos un ejemplo para ellos también, por más que sea que haya habido algún problemita, algún tropiezo por el camino que llevamos ya en este tiempo de vida juntos que estamos. Siempre también nadie es perfecto, digo yo. Así mismo. Pero tratamos de corregirnos. Yo, por ejemplo, cambié mucho, digo yo, hice el de colores. Al movimiento de cursillo de cristiandad. Y para mí que eso me sirvió mucho. Ahí cambié. O sea que cambié muchas cosas, ¿verdad? Que no era correcto. Y usted, señora, el anemobia vea de todo lo que viviste en estos 60 años, la andemena cree. Y que se dejó de la vida que él se llevaba. Ahora somos felices. Y con Dios es lo que da todo eso. Dios no parece que se dice andás en tal parte, así vas a lograr tal cosa. Y yo hacía eso. Entonces mucha perseverancia y con la oración venían de Yara para eso. De donde él se va. Yo le abría la fuerza. Jamás nos hemos peleado. No, yo no le preguntaba de dónde viene ni nada. No le abría la puerta y ni no me negaba a él. Bueno, esas son las cositas entonces cómo llevar adelante todo matrimonio. La paciencia, la tolerancia y el amor. El amor lo que hace todo. Andema el andemando alan de silan de rumi alan de abuelo. Va ella me educada en la fe cristiana. Eso fue muy pobre para mí, pero sí que no me quejo de mi mamá. Yo fui hijo de madre soltera. Y vivíamos siempre, gracias a Dios, que mi mamá era trabajadora. Siempre vivíamos en nuestra casita. No, el alquiler, pero carunio ahí por supuesto, ¿verdad? Y no enseñaba, ella es de muy poca cultura, pero siempre la se obligaron a la catecismo, la catecismo, jape. Tal es así que a través de eso me formé, hice la primera comunión, ya por capaoré, o sea que la sé especialmente. Amores ya puedo vender catecismo, hoy petí barrio profesora petí la casa la catecismo ya po. Y después al último, cuando ya íbamos a hacer la primera comunión, fue en la parroquia La Mercedes, 8 días continuados, de mañana y tarde.
con el padre. Mercebio Peina, padre Cardoso. Y exactamente, sobre padre Cardoso. Y más pues línea 5 tranvía. Tranvía Juan Opa. Y ahora pues hay otra parroquia, o sea que el viejo quedó sobre Padre Cardoso y Misiones, creo que es en la otra calle. Y está el nuevo, un poquito más hacia arriba. Hay una parroquia nueva, la Mercedes. Así es, y hice con estamos ahora en operamos y Monseñor Periré. Aníbal Maricevi. Debe ir con la Monseñor Maricevi. ¿Qué obispo? ¿Qué construcción? Hace ningún día ya por la primera comunión. Una semana hoy corre el catecismo, pero ya por esta semana por la primera comunión. Él se encarga, él la capetea. ¿Voy tiempo dura la pende catecismo? ¿Una semana? Una semana, mañana y tarde. Pepe ya pues tema la bellapona. Pues ya papá malo ya pero ya por la primera comunión se pediré lleuma a seguir otro catecismo allá por la renovación San José Bema, la país Sobani. País Sobá San José. Sí. A entender la mamá, aparte de que la niña ignorante, mía ya por capaz. Por lo menos ha cumplido Sendienga o la ya por casa ya. ¿O servir donde es para algo? Service porque fue una base muy fundamental para mí por lo que a pensar mantener ánimo, pues, dignidad. Claro. Entonces eso fue mi base. Claro. Tal vez así que os serví gran parte. Vino a fallar en parte, entonces se me volvé al camino del bien. Claro. De güero me mando ayer. Exactamente, y entonces a reconocer y le se falla. Claro. Y así nos íbamos, y por eso que estamos juntos todavía hasta ahora. Qué bien. Y vos... Señora, va el de catequesis, el de sí, el de rumia, el de manduá, el de catequista, cuérare. Nuestro papá era lo que nos enseñaba más. La Niembo Ere. Padre nuestro nos hacía él por la señal en el nombre del Padre y así. Creo en Dios Padre, rezábamos. Y nos decía que tenemos que rezar antes de dormir y al levantarse tenemos que rezar y pedirle sea a los dos. Así era. ¿Y cómo son ahora los nietos? ¿Vos me ven de nietos? Con 19 rupias hoy. ¿Cuál vio tu panoi, güey? Te cuando tu panoi. Tu panoi, güey, o tu panoi, mi nieta, y eso me piden sea casi la mayoría. Ya tenemos bisnieto también, bisnieto y bisnieta. A dos muy veres cojina. Entonces, hoy vemos hoy, más de dos. Hoy más moscoy bisnieta a moscoy bisnieto. 4 entonces. Sí, claro, porteño. ¿Dónde es Cerro Porteño? Va Eben en la Vende Club.
Así es Cerro Porteño. Ya, entonces como porteño por ande, ande para el club. Cerro también. Cerro también, pero pega porque es de Mena Cerrita. Todo tiene que ser de guaraní usted. Ah, guaraní. Ah, qué bien. Guaraní ya de bolsillo, Sí, también. Eso es lo más interesante. Bueno, haga por último hoy cuál semillas a mí algún mensaje va para su hijo, para su nieto, pero como él ha nieto, porque con ambas con habitata para la eternidad, habitata en la grabación para siempre, toda la vida. Entonces, haga la pende, me cuera, nieto y nieto mía, bisnieto, tataranieta entera, haga ya en el futuro. La mensaje me está con Anga, ¿verdad? Y también a nuestra sociedad, a otros papás, mamás, ¿qué ustedes le dirían para que sea verdaderamente una buena familia cristiana? Por un día me digo, como sí. Y yo le digo a la juventud que tiene que ser perseverar a Dios, con Dios, porque sin Dios nada no se puede. Con Dios únicamente que logramos las cosas. Y rezar mucho. Pedimos a Dios que nos aumente nuestra fe y que nos dé mucho amor. Y cuando hay problemas, entonces podemos salvarnos del demonio. Porque Hassan con la iba. Y entonces tenemos que luchar contra él. Y así yo soy, lucho. Le digo a mi marido, vamos a rezar el rosario. Por todos los enfermos le digo. Porque hay muchos que a quien no le conocemos que están sufriendo por lo que están en la guerra, por los accidentados en ese momento, lo que va a partir en ese momento, le digo, vamos a rezar por ellos. Y para que Dios le perdone y lo lleve a gozar en su reino, le digo siempre. Y así rezamos. Qué bien, qué alegría. Ese es un buen mensaje. Antes, eremita a los hijos, nietos, bisnietos y a toda la gente. Y yo lo que quiero es que ellos nos tomen como ejemplo en la cosa buena, no en la cosa mala. La cosa buena que ellos vieron en nosotros y especialmente en mí, porque siempre se dice que el hombre es la cabeza de la casa. Pero no dice la machismo, sino que la dirección siempre recae sobre cualquier responsabilidad sobre la cabeza de la casa, el papá. Y bueno, quiero que ellos tomen ejemplo en la cosa buena, digo yo, lo que ellos ven en nosotros. Y claro que, como dije hoy, nadie es perfecto. Y si ellos ven alguna imperfección en nosotros también, que vea la realidad y página que es el motivo, sepan tolerar la tolerancia y pues a la tuya vea en la tolerancia, perseverar también en la cosa buena. Así es, padre. Bueno, va a la devoción, va a Virgencita, va a de la Reja de Judea, va a esa la advocación a la Virgencita. La Virgencita, y porque es la madre de Dios y madre nuestra también. Más bien a la auxiliadora, Cacupé, Itapé. La Virgencita, medalla milagrosa, a la Cacupé, a la María Auxiliadora de los cristianos. Teníamos una comunidad acá. Porque Villa Aurelia, María Auxiliadora, Imbarete Formal. Sí, y le pusimos el nombre de María Auxiliadora. Y siempre el 24 de mayo le rezamos la novena y le llevamos en la iglesia y le traemos otra vez.
Pero ahora el padre que está es muy bueno y se ofrece luego para hacer la misa en la casa. Sí, y así hacemos. Qué bien. Y pone, antes más de advocación, más santo de la advocación de la Virgencita. Se la recomendada siempre la enterovea y la tu paseca cupebe. Siempre a oída, pero de cualquier manera apa ñembo no hanwa a que hanwa a pues apaga ñembo ahí la Virgencita la medalla. La medalla tengo ni hoy en día hoy por el costumbre hoy. Entonces supe ahí bendecida misma va pues. La milagrosa, medalla milagrosa. Qué bien. Bueno, así entonces estamos aquí nosotros, Ñandeyara Upuicue. Muchísimas gracias a usted por recibirnos en su casa, por permitirnos entrar aquí en la casa de ustedes. Es importante, Orenguana. Yo especialmente estoy más que agradecida a Dios por traerle a usted aquí en mi casa. Yo siempre le admiro, Padre, y veo su misa. A las 5 yo ya le digo, anda a prenderme la tele. Se causa yo, pues, Ana, entonces. Soy la técnica, pues, entonces se ayuda. Ah, pues, las 5 de Babuama. Canal 25 a Canal, pues, movía la Canal 25 a NPI. NPI, yo seguí la tarde. Como técnico de Yatía negado. Qué bien. Bueno, así entonces le agradecemos aquí a la familia que nos recibe. Gamarra Sánchez, ¿verdad? Entonces que el Señor les bendiga también a ustedes y que sigan con mucha fuerza y mucho entusiasmo. Así entonces. También se recuerda mucho de usted, Padre, que ve la misa. Sí. Le recuerda mucho. Sí. Qué bien, qué bien. Entonces así seguimos nosotros. Ahora queremos hablar con algunos de los hijos que también están aquí presentes con Ñande Upucuera Pupore. Estamos nosotros visitando aquí la familia, como habíamos visto, de el señor Gamarra y la familia, la señora Sánchez, ¿verdad? Que tienen en su familia, son 4, pero a ver, ya vamos a comenzar con la hija, que es mayor. Entonces tenemos al yerno también y tenemos a la nieta, una de las nietas, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches, muy agradecida por la gran bendición que tenemos de la visita de usted, padre. Mi nombre es Mirta Gamarra, estoy casada hace 30 años y como ejemplo le tengo siempre a mis padres, ¿verdad? Para sostenernos ante cualquier prueba que se nos presenten, siempre de la mano de Dios, y es lo que nos ayuda a mantenernos en la línea que el Señor tendió para nosotros. La cosa más linda, Mirta, que significa la presencia de tu mamá y la presencia de tu papá, porque muchas cosas lindas y positivas ya estuvimos escuchando. Y lo que queda en vos también en tu formación, porque vos sos la hija mayor, Gina. Sí, así es. Mamá siempre fue una señora guerrera, porque mi papá trabajaba fuera de la casa
se ausentaba en la semana y venía los fines de semana porque era chofer y viajaba por el exterior, ¿verdad? Y le teníamos los fines de semana. Por eso digo que mamá es una guerrera, porque éramos yo la mujer y con 4 varones que ella tenía que lidiar, ¿verdad? Y siempre eso es lo que nos demostró, ¿verdad? Tenerle presente a Dios ante cualquier cosa. Y mi mamá hasta ahora, ¿verdad? Por más que todo, con todos los achaques de la edad que tiene, hasta ahora ella me ayuda, me pasa la mano. Por eso digo que aunque ella esté en pedacitos, igual te sigue pasando la mano. Y es una persona muy bondadosa, caritativa. Y trato de seguir sus pasos en ese sentido. Me pasó la mano cuando mis hijos eran chicos. ¿Cuántos hijos tenés, Mirta? Tengo 4 chicos, chicos le llamo porque ya son todos grandes. Ya vamos a hablar ya con tu hija aquí, ¿eh? Son 3 nenas y un varón, todos por la facultad. Gracias a la bendición de Dios salieron todos bien y seguimos amparados en su bendición. Vos hiciste al revés entonces, ¿verdad? Sí, al revés, al revés. Más las chicas que los varones. Bueno, y aquí el yerno, y vos, ¿qué tal? ¿Cómo le ve ahí a los suegros? Peño, ¿entendés? Porque con los suegros dice que algunas veces tiranteo no. Buenas noches, mi nombre es Daniel Troche y la verdad que es súper bien, nos sirven de ejemplo y por ahí si mi señora, por ejemplo, se pone un poco brava, al contrario, mi suegra es la que me da una mano ahí para que se calmen las aguas. Y súper bien, siempre nos sirvieron de ejemplo por su solidaridad, por la unión en la familia, ¿verdad? Y sobre todo por la fe que ellos siempre tuvieron y que nos transmitieron, ¿verdad? Así que súper bien con los suegros, sin ningún problema. Qué bien. Bueno, y aquí tenemos a una niña hermosísima. Bueno, vos son 4 hermanos, dicen yo. ¿Qué son? ¿La primera, la segunda, qué? Soy la tercera. La tercera. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Muriel Troche. Muriel Troche. Bueno, y decime vos, Muriel, ¿cuál sería la característica importante así que queda en tu corazoncito de tus abuelos? Su voluntad para todo lo que nos brindan siempre a todos sus nietos. ¿Y ella te enseñó a rezar? ¿Te enseñó a qué? ¿Tu abuelita? Sí, desde chiquita siempre, todos los días nos enseñaba y le acompañábamos a rezar. Ya. ¿Y sabes rezar rosario? Sí, siempre con mi abuela. Ella es la que nos enseña siempre. Qué bien. Bueno, entonces así estamos con uno de los hijos de la hija, mejor, la mayor, ¿verdad, Mirta? Sí. Entonces vamos a ir hablando también con los otros de una experiencia tan linda en nuestro programa Ñandey Pucuera Puporé. Ñandey Pucuera Puporé. Estamos aquí en la casa, en la familia Gamarra Sánchez. Y aquí tenemos al segundo hijo. Este ya es medio conocido, yo por lo menos ya le conozco. A ver, el segundo hijo, decí un poco tu nombre y contá un poquitito sobre todo de las cosas lindas y positivas que vos recibiste también de tus padres en tu formación, ejemplo, modelo también para ustedes, para la familia. Sí, muy buenas noches, padre Víctor, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Víctor Gamarras y Sánchez, diácono permanente, por la gracia de Dios, una gracia inmerecida, pero así nos damos cuenta de lo que Dios a veces nos regala. Y bueno, testimonio de mis padres me sirvieron mucho para que pueda yo llegar, ¿verdad?, a estar en este camino. De parte de mamá, justamente una luchadora, como ya manifestó mi hermana, ella nos enseñó y realmente yo la tengo como mi primera catequista. Y puedo decir que en mi casa realmente se convirtió para mí como la primera iglesia doméstica, porque con mamá aprendimos las primeras oraciones, el creer en Dios, el confiar en Dios, el tenerle a Dios. Y bueno, son valores que realmente ayuda a crecer como persona, no solamente a crecer en lo físico, sino por sobre todo en lo espiritual. Y de papá también puedo decir que tengo valores, porque él nos enseñó a ser responsable, a respetar, a valorar un trabajo, a valorar lo que nos confían. Y bueno, todo ello tiene su efecto y su fruto en la vida de cada uno.
y gracias al testimonio, a los valores recibidos de parte de ellos, de ambos, también entonces podemos decir de que tengo una familia formada, un hogar donde también hacemos todo para que Dios esté en el corazón de cada uno, y así vamos entonces también dando esto que el Señor desea y espera de cada uno de nosotros, ser luz y transmitir esa fe no solamente en casa, sino también a todos. Y muchas gracias. Bueno, muy bien, y aquí vamos a escuchar a la nuera. ¿Qué tal, pa? La figura de tu suegra, de tu suegro, porque le conquistaste a uno de sus hijos, ¿eh? Sí, buenas noches. Y de mi suegra puedo decir que siempre fue muy luchadora y una muy buena suegra también. Y de mi suegro sí que siempre, cuando le pedimos algo, él siempre está ahí, él siempre nos ayuda en todo. O sea que antes me acuerdo que él, cuando mis hijos se enfermaban, él nos llevaba, le llevaba al doctor a mis hijos, nos llevaba. Y son muy buenos, muy buenas personas. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y aquí una de las nietas, vení un poquitito más aquí. Entonces, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué me puedes decir de tus abuelos? Mi nombre es Beatriz Gamarra y así como mencionaron mis padres, valoro mucho y lo que más siempre mantengo es lo que nos inculcaron mis abuelos, mi abuela y mi abuelo, que es la unión en familia, porque siempre nos reunimos, siempre compartimos todos juntos y eso es lo que valoro muchísimo, y también la voluntad de los dos, ¿verdad? El servicio y que siempre están para nosotros. Y si una cosita vas a subrayar sobre todo y vas a decir lo que queda verdaderamente en mi corazón de mi abuela, por ejemplo, ¿qué sería? Y cómo ella reza. La oración. Y si vas a decir, y lo que voy a subrayar de la vida de mi abuelo que me inculcó. El servicio. El servicio, como dijo tu mamá. Entonces vos cuando estás enfermita, eres joven al hospital, vecina, de causa. Bueno, muy bien, así entonces estamos conversando con la familia Gamarra Sánchez, y aquí el segundo, ¿verdad, Víctor? Vos sos en el número de la familia. Queridos amigos, estamos con Ñande Upucuera Pupore, estamos con los hijos de esta familia, Gamarra Sánchez, y todo lo que significó, ¿verdad?, la vida de ellos, también en la educación de los hijos. Y aquí tenemos al cuarto, ¿verdad? Cuarto y el quinto, más los nietos, porque el tercero está viajando, ¿verdad? No está ahora en este momento. Bueno, ¿cuál es tu nombre y qué es lo que verdaderamente queda en tu corazón, así, de las cosas que tu papá y tu mamá dejan impregnados verdaderamente en tu vida religiosa, en tu vida de fe, en tu vida como persona, en tu misma familia? Bueno, antes que nada, Padre, muchísimas gracias de poder tenerte acá con nosotros. Realmente una bendición muy grande. Nos sentimos realmente llenos de Dios. Y bueno, yo me llamo Bernardino Gamarra, soy el cuarto de los hijos. Y bueno, mis padres... realmente hay mucho por decir, ¿verdad? Desde muy chico nos inculcaron espíritus cristianos, desde la catequesis, confirmación. Entonces pasamos por una etapa, cumplimos todas las etapas acá dentro de la familia. Me recuerdo en épocas de confirmación, épocas de adolescencia, donde uno sale padre, y después la confirmación los domingos, y que sí o sí tenemos que estar presente, y domingo a la misa a la mañana temprano, eso es, vengas a la hora que vengas, teníamos que cumplir con esa, digamos, con ese espíritu, obligación, espíritu cristiano, ¿verdad? Y bueno, y son anécdotas así de muchas que tenemos, ¿verdad?, con mis padres. Mi mamá, que es la que más se quedaba en la casa, porque mi papá era una persona que viajaba mucho.
Y bueno, y es lo que nosotros volvemos a transmitir a toda nuestra familia. Lástima que no pude contar yo ahora con mi esposa y mis hijas, que tengo 3 hijas también. Y tratamos de esta educación, la principal educación que uno recibe en la vida. Tratamos de cultivar de generación en generación, y yo lo hago con mis hijas, ¿verdad? Y veo que mi sobrino y toda la familia tratamos de mantener siempre ese espíritu cristiano que nos enseñaron nuestros padres. Qué bien, muchísimas gracias, Bernardino, y verdaderamente esas son las cosas que quedan en el corazón, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a hablar con el Pajahue, ¿verdad? Vos el Pajahue, tu nombre, y aquí veo que vinieron 2 de tus hijos también. Así mismo. Padre, muchas gracias por venir a nuestra casa. Yo soy Luis Gamarra, soy el 5º hijo de la familia. Les puedo decir que tenemos unos padres excelentes, ejemplos para nosotros. Hasta hoy día nos inculcaron la unidad en una familia, y eso mismo nosotros transmitimos ya a nuestros hijos también, con la fe siempre en Cristo, ¿verdad? Y bueno, estos son nuestros chicos ya. Estos son los chicos. Bueno, ¿vos cómo te llamas? Benjamín Gamarra. Benjamín. ¿Y vos cómo te llamas? David Luis. Bueno, ¿y vos de qué club son? Olimpia. ¿Y vos? Olimpia. ¿Y nadie de Guaraní, veo? Vas a pintar en amarillo ese de ahora, ¿eh? Sí. Bueno, y vos, por ejemplo, si haces así algo de tu abuelo y de tu abuelita, ¿qué es lo que más te enseñó y qué es lo que más te gusta de tu abuela y de tu abuelo? Y lo que más me enseñaron, yo creo que es el respeto hacia los mayores, el amor hacia las personas, y quiero agradecerle por inculcarme todos los valores éticos. Desde la infancia me crié con mi abuelo y con mi abuela, y la agradezco mucho. Mira qué bien. ¿Y vos? ¿Qué le vas a decir a tu abuelito y a tu abuela? Le quiero mucho a mi abuela porque me enseñó mucho a rezar. ¿En serio, a rezar? ¿Y nunca te dio un caramelito, por ejemplo? Sí, siempre me suele dar. Te suele dar. ¿Y algún bombón también? Sí. ¿Y qué te gusta más vos? ¿Torta o caramelo? Torta. Bueno, muy bien. Entonces así agradecemos a la familia Gamarra Sánchez, a ustedes, que nos han recibido aquí. Bueno, ¿y quién era el más mimado en la familia, Bernardino? Y Pajahue Amantanao. Y Pajahue Amantanao. Bueno. Pero en realidad creo que en realidad todo, mamá estuvo para todos en los buenos momentos, malos momentos, y bueno, esa es la realidad. Bueno, te pregunté a vos porque vos sos el cuarto. Yo soy también el cuarto en la familia. Somos 4 varones, una nena también. Ustedes son 4 varones y una nena también. Hacer la cuarta, o sea que ñandés y nada. Bueno, muy bien. Entonces, así estamos agradeciendo también a los padres de ustedes, a ustedes también, que nos han recibido así con los brazos abiertos en su familia, de poder entrar aquí en su casa y sobre todo transmitir las cosas lindas, positivas, ¿verdad?, que viven nuestros antepasados, le llamamos así, nuestros padres. Operar la ñanderera, ñande upicuera, pupore. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más programa. Ñande upicuera, pupore. Muy bien, muchas gracias.